Muy interesante nuestra clase anterior. Habíamos visto todo lo que se refería a las pruebas de función hepática. Muy importante, y haciendo hincapié en qué situaciones las concentraciones séricas se encontraban elevadas. Y tienen que estudiar con calma. Hemos dicho cuándo está elevada la fosfatasa, la gamma-glutamiltranseptidasa, cuándo se hace en forma paralela las dos cosas, las transaminasas, las láctico-deshidrogenasas y todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Las proteínas totales, tiempo de coagulación y cómo se interpretan en algunas patologías. En las ISOs es un temita interesantísimo que les sirve mucho para su desempeño en laboratorio clínico, y tanto para farmacia clínica como para bioquímica clínica, que paralelamente están viendo su fundamento, su procedimiento en laboratorio. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la interpretación ya en laboratorio, siempre de las pruebas de función renal. Voy a proyectarlo inmediatamente. Ustedes ya tienen esto en su classroom, todo listo ya para estudiar. El tema ya les puse función hepática, función renal, y poco a poco vamos a seguir adelante. La próxima clase vamos a hablar de la función, interpretación del hemograma, serie roja y serie blanca, con lo que ya hemos visto gran parte de las pruebas. Muy bien, y después ya vamos a estar viendo las patologías ya también, estudiando de una manera muy minuciosa. Bien. Yo creo que ven y me escuchan claramente. Entonces, empezando la función renal, como una introducción, vemos que uno de los aspectos tan importantes en nuestros exámenes de laboratorio para dar un diagnóstico, sobre todo referido a las diferentes enfermedades que se vienen manifestando, sobre todo nefrourológicas del nefrón y del riñón, es hacer un estudio detenido, cuidadoso, mediante una exploración de la función renal. ¿Cómo están funcionando los riñones? Sabemos que el riñón cumple, así como hemos visto en el hígado, también el riñón es un órgano tan esencial en nuestro organismo que cumple múltiples funciones. Podemos decir funciones metabólicas, regulando la función hidroelectrolítica del medio interno, también regula el pH ácido-base, y funciones excretoras, ¿no es cierto? Mediante va con procesos de absorción y secreción tubular, va eliminando algunos productos que al quedarse en el organismo pueden ser dañinos y tóxicos, y va reabsorbiendo lo que le sirve para devolver al torrente circulatorio. Y también sabemos que produce la excreción de la orina. Cumple funciones también endocrinas, no solo metabólicas, no solo excretoras, sino endocrinas, muy importante. Un enfermo renal ya tiene anemia, un enfermo renal ya tiene hipocalcemia, todo eso porque ya no está produciendo la eritropoyetina, ya no está activa la vitamina D. Entonces, entre sus funciones endocrinas, también la renina, ¿no?, que regula la presión arterial, la eritropoyetina, que estimula la producción, vamos a ver, de los glóbulos rojos en la médula. También produce prostaglandinas, convierte la vitamina D en activa la vitamina y la convierte en 1,25 dihidroxicalciferol. Entonces, son múltiples, como acabo de nombrar, las funciones. Y de fallar el riñón,
empieza a fallar los diferentes órganos y por consiguiente se pone en riesgo el paciente. Por eso es tan importante realizar estas pruebas de laboratorio para que nos permitan evaluar rápida y fácilmente, podemos ver cómo está funcionando el riñón. Vamos a empezar indicando que para que funcionen de manera regular los riñones, es necesario que sus nefrones estén intactos, estén funcionando de la mejor forma. Además, también tiene que existir el flujo sanguíneo, ¿no? Que vaya irrigando y permita el normal funcionamiento de estas unidades renales. Entonces, en la estructura del riñón, sobre todo vamos a ir viendo después, la parte en esta parte es importante señalar que los riñones están constituidos por unidades funcionales llamados nefrones y es por tanto, repito, tan importante que los nefrones estén intactos y que estén irrigados para que funcionen de la manera más regular. Estos nefrones, sobre todo esta unidad funcional del riñón, está formado por el glomérulo. Está formado por aquí ya estamos indicando, ¿no? El glomérulo, el túbulo proximal, el túbulo distal y los otros componentes, ya la vena renal, la arteria renal, el asa de Henle, pero sobre todo vamos a ver al nefrón, las estructuras más importantes, glomérulos, los túbulos proximal y distal y también el asa de Henle. Entonces, deben tener intactos sus nefrones y también tienen que estar bien irrigados con un flujo sanguíneo que permita el normal funcionamiento de estas unidades. Frente a la sospecha de una enfermedad renal, inmediatamente hay que hacer diferentes estudios, ¿no? Entonces, para ver la patología que está alterando esa función renal. ¿Y qué estudios se hacen? Exámenes que permiten visualizar la anatomía del riñón, la vasculatura que lo irriga y además también ver cómo están funcionando las vías urinarias. Por otra parte, hay pruebas funcionales directas. Estas pruebas son el flujo plasmático renal efectivo y la velocidad de filtración glomerular. También existen pruebas donde vamos a medir las concentraciones plasmáticas de algunas sustancias que son eliminadas por filtración glomerular, que al verse afectado el glomérulo pueden existir en concentraciones más altas en el organismo, en la sangre, y entonces vale la pena hacer la medición de esas concentraciones plasmáticas de esas sustancias, la urea, la creatinina, el ácido úrico, que de verse afectadas frente a un mal funcionamiento renal, se encuentran aumentados en la sangre. Y finalmente, un examen completo de orina. Veremos cada una de estas pruebas, sobre todo la primera, que lo hace generalmente, la interpretación los realiza el médico y los especialistas, ¿no? En ecografías, ecotomografías, para hacer la exploración de cómo está la morfología del riñón. Hay incluso pacientes que incluso solo nacen con un riñón, ¿no es cierto? O presentan cálculos o tumores. Entonces es muy importante la exploración de las características anatómicas del riñón mediante radiografías simples o utilizando medios de contraste. Piden ecotomografías, resonancia magnética nuclear, endoscopías, cintigrafías. Esto es una actividad propia para interpretar, ver y sacar una conclusión del médico, del especialista, ¿no? Interpretación realizada por el médico. Las pruebas de funciones renales directas, vamos a hablar de dos.
del flujo plasmático renal efectivo y de la velocidad de filtración glomerular, que son mayormente estas dos pruebas funcionales directas. El flujo plasmático renal efectivo está constituido por la cantidad de plasma que llega hasta el glomérulo y más aquella que irriga a los túbulos. Ese es el plasma que irriga tanto al glomérulo como a los túbulos. Y para determinarlo, esta prueba, es importante estudiar la excreción de las sustancias que al llegar al nefrón se filtran a través del glomérulo y simultáneamente son excretadas por los túbulos sin sufrir procesos de reabsorción. Entonces ya estamos viendo qué está pasando a esta altura de los túbulos, que ya no sean reabsorbidos, y entonces hay que estudiar la excreción de estas sustancias. Y para estimar esa excreción es muy importante medir primero las concentraciones plasmáticas y urinarias de esa sustancia, luego determinar el volumen de orina emitido en un cierto periodo de tiempo. O sea, es importante para calcular el flujo plasmático renal efectivo realizar el clearance de la sustancia. ¿Y cómo se calcula el clearance de esa sustancia? Necesitamos saber las concentraciones, tanto plasmáticas como urinarias, y además el volumen de orina emitido en un cierto tiempo. Esta es la fórmula del clearance de la sustancia. Es igual a la concentración urinaria por el volumen de la orina en un tiempo sobre la concentración en el plasma, ¿no? Entonces, estamos viendo tanto las concentraciones plasmáticas como las concentraciones urinarias multiplicado por el volumen total emitido en un cierto tiempo, y esta es la fórmula, y calculando el clearance de una sustancia. Repito, concentración urinaria por el volumen de orina emitido en un cierto tiempo sobre la concentración plasmática. La otra prueba se llama velocidad de filtración glomerular. Es una prueba de muchísima importancia. Se recurre para esto al estudio de la depuración de las sustancias que solo son eliminadas por filtración glomerular. Y sobre todo estas es una de ellas, principalmente la creatinina, pero también ahí está la urea y la inulina. Entonces, pero aquí vamos a ver sobre todo la creatinina. Ya, entonces para hacer la prueba directa de la velocidad de filtración glomerular, vamos a ir al estudio de la depuración de algunas sustancias que son eliminadas a través de filtración glomerular, sobre todo la creatinina endógena, la urea y la inulina. La creatinina sabemos que proviene del metabolismo muscular y mantiene una concentración plasmática relativamente estable, ¿no? Casi totalmente, ya decimos que es eliminada por filtración glomerular, casi totalmente. Solo una pequeña cantidad de creatinina es excretada por secreción tubular. De ahí que en la clínica, queridos estudiantes, se recurre más frecuentemente para ver la velocidad de filtración glomerular mediante el clearance de creatinina endógena. Entonces, cuando queremos ver si un paciente está con problemas de una infección urinaria, entonces rápidamente vamos a ver el clearance de creatinina endógena, que es la velocidad de filtración glomerular, y también acompañada de un buen examen de orina, ya nos va a dar una pauta de cómo están funcionando los riñones, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de la creatinina. ¿De dónde proviene? De los músculos, del metabolismo muscular, ¿no? Y tiene una concentración estable, ¿no? Una concentración plasmática relativamente estable,
casi se elimina todo por filtración glomerular, muy poco se elimina por secreción tubular. Por lo que el médico en la clínica recurre a la estimación de la velocidad de filtración glomerular mediante el clearance de creatinina endógena. Yo pienso que con la doctora Adela también están viendo esta parte de la función renal en laboratorio, trabajando con orinas. Pienso que sí, no sé, o ya habrán pasado. Es necesario medir para la determinación de las concentraciones de creatinina en plasma. Entonces, hay que saber cuánto es la creatininemia, valores de creatininemia, y también en orina emitido en 24 horas. Los valores normales de la velocidad de filtración glomerular se expresan en ml minuto y están corregidos a una superficie corporal de 1,72 metros cuadrados, pero siempre van a ser expresados en ml minuto. En el adulto, aproximadamente más o menos 25,8 ml minuto. Y en la mujer adulta, más o menos 12,8 ml minuto. Así que la velocidad de filtración glomerular está expresado en ml minuto. Ya sabemos cómo se hace la prueba de creatininemia en laboratorio. Se toma una muestra de sangre, también se tiene que medir en la muestra de orina de 24 horas y los niveles de creatinina sérica se utiliza para medir cómo está funcionando la filtración glomerular. Muy bien, al interpretar los resultados de la velocidad de filtración glomerular, ¿cómo interpretamos? Mediante el clearance de creatinina. Pero como la creatinina viene del metabolismo muscular, para hacer la buena interpretación hay que ver si nuestro paciente es musculoso, si nuestro paciente es flaquito, tiene poca musculatura. Hasta eso hay que tomar en cuenta. Es necesario tener presente que en pacientes debilitados puede sobreestimar la velocidad de filtración glomerular, porque debido a esa masa muscular disminuida me puede dar algo menor a su concentración plasmática de creatinina, porque está baja su masa muscular. En cambio, un deportista, aquí se puede más bien subestimar la velocidad de filtración glomerular debido a la mayor masa muscular. En este caso, un poco las creatinemias nos salen un poquito más altas que las habituales, pero no nos varía mucho, no nos varía mucho. En individuos que tienen velocidad de filtración glomerular inferiores al 1 o 10% de lo normal, entrega valores superiores a los reales. ¿Por qué? Porque a veces la creatinina no solo está eliminada por filtración glomerular, sino también, hemos dicho, un poquito se elimina por secreción tubular. Entonces, los individuos que tienen velocidad de filtración glomerular inferiores al 1 al 10% de lo normal, me pueden dar valores superiores porque están leyendo a la creatinina eliminada por secreción tubular. Esas cosas hay que ir viendo. Después, debido a creatinemias fisiológicamente distintas, también puede ser un poco imprecisa y difícil de interpretar porque está ligeramente variada en lactantes y niños, ¿no? Entonces, hay que ver eso, si son niños, si son hombres musculosos, si son flaquitos, para hacer una buena interpretación. Cuando no se puede medir directamente el clearance de creatinina, se puede estimar a través de las creatininemias empleando esta relación. Y esta es la que nosotros utilizamos para medir la velocidad de filtración glomerular mediante el clearance de creatinina. Y la fórmula es esta. El clearance de creatinina es igual a 140 menos la edad del individuo en años por el peso de ese individuo
dividido entre un factor 72 multiplicado por las creatinemias que hemos sacado en el análisis. Entonces, se reemplazan estos datos y se obtiene si está dentro de los valores normales. Vamos viendo entonces, no nos olvidemos de la fórmula del clearance de creatinina. 140 menos los años, la edad en años del individuo por su peso en kilogramos sobre 72 por la creatininemia que nos da el resultado. El clearance en un paciente hombre adulto es expresado en ml minutos. Sí, hemos dicho sus valores. Pero cuando es sexo femenino, este resultado tiene que ser multiplicado por un factor 0,80. Mayormente utilizan el factor 0,85, más que 0,80. Para aplicar esta ecuación es necesario que el paciente presente una velocidad de filtración glomerular relativamente estable. Entonces, ¿qué pasa si el paciente es mujer? Si la paciente es mujer, después de haber hecho este cálculo, todavía este resultado hay que multiplicar por un factor que es 0,85. Pruebas funcionales tubulares. Vamos a ver no solo al glomérulo, si está filtrando bien, si está absorbiendo bien. También los túbulos tienen función. Los túbulos proximales tienen función de secreción y de reabsorción. Secretan lo que no sirve y se absorben lo que sirve y lo devuelven al torrente circulatorio, al organismo. Los proximales. Y los distales sirven para diluir y concentrar las orinas. Vamos viendo uno por uno pruebas funcionales tubulares. En los túbulos ocurren procesos de secreción y de absorción de sustancias y agua. Por ejemplo, la glucosa es una sustancia que una vez filtrada a nivel del glomérulo es reabsorbida en los túbulos proximales, proceso que puede saturarse, claro. O sea, es filtrado por el tubo proximal, pero una vez filtrado nuevamente es reabsorbido por esos túbulos. Una vez filtrado por los glomérulos, es reabsorbido por los túbulos proximales. La glucosa. Por consiguiente, no hay sangre, no hay azúcar en orina cuando el paciente no es diabético. No hay glucosa en orina, el paciente está en estado normal y toda la glucosa ha sido reabsorbida por los túbulos proximales. Pero esto ocurre cuando las glicemias son normales, cuando el paciente presenta valores inferiores a 180 miligramos decilitro y tiene una función tubular normal. Toda la glucosa que ha sido filtrada por los glomérulos es reabsorbida por los túbulos y por consiguiente no aparece en la orina. Pero aquí el paciente no es diabético y además está bien de los riñones, ¿no es cierto? Por eso que los túbulos proximales reabsorben toda la glucosa filtrada y no aparece en la orina. Los túbulos, estamos hablando de los función tubular y sobre todo de los túbulos proximales. Ahora, por favor, frente a glicemias elevadas superiores a 180 miligramos decilitro, aunque su función tubular sea normal, porque esta azúcar está elevada, parte de esa glucosa ya no se reabsorbe y por eso aparece en la orina, hay glucosuria y esto ocurre en los individuos con diabetes mellitus, porque ya tiene el azúcar, las glicemias elevadas. Pero si el paciente no es diabético, si frente a glicemias normales aparece glucosuria, entonces se debe pensar en la alteración del funcionamiento de ese túbulo proximal. No está reabsorbiendo a toda la glucosa.
Por eso está pasando y se está viendo en la orina el azúcar, la glucosuria, aunque el paciente no sea diabético. Por eso decimos, frente a glicemias normales, aparece glucosuria, rápidamente hay que pensar en una alteración del funcionamiento del túbulo proximal. Muy bien. Ahora hablaremos del túbulo distal. Estos tienen la capacidad de diluir o concentrar la orina, dependiendo un poco de la ingestión de líquido y de las necesidades que tiene el organismo, ¿no? Este trabajo refleja, vamos a ver, midiendo la densidad de la orina, la osmolaridad urinaria, vamos a ver cómo está funcionando, diluyendo y concentrando la orina en el riñón. Entonces vamos a, para eso, medir densidad de la orina específica o osmolaridad urinaria. Quiero decir que frente a un funcionamiento normal de ya los túbulos distales que estamos hablando, una densidad específica puede oscilar desde 1003 hasta 1030, normal, y la osmolaridad de 500 hasta 1200 mosmoles por litro, normal, cuando están funcionando de manera normal los túbulos distales, porque estamos hablando de los túbulos distales y el paciente está sano. Su densidad puede variar, si toma mucho líquido, algo diluido, si hace dietas, se concentra, pero está entre 1003 hasta 1030. Y la osmolaridad está entre 500 hasta 1200 mol por litro. Ahora, la variación en la densidad de orina frente a restricción de líquidos durante 14 a 16 horas, ya se está restringiendo líquidos. La densidad puede ser igual o superior hasta 1025, si es normal. Puede ser igual o superior hasta 1025, si el paciente está normal. Pero si después de esa restricción de líquidos la densidad no pasa de 1020, pese a que se han restringido los líquidos, quiere decir que la función está alterada. Pero peor, si la disfunción es más grave, apenas llegará hasta 1010 la densidad específica. Entonces ya nos da una pauta de cómo está funcionando mal los túbulos distales, ¿no? Entonces, con una dieta en líquidos debería ser igual o superior a 1025. Si hay algo de falla, la densidad será inferior a 1020. Pero si ni siquiera se acerca a 1010, ya es una disfunción grave. También se evalúa en los túbulos distales midiendo la capacidad para modificar la osmolaridad urinaria. Aquí al paciente se somete a una dieta rica en proteínas y seca. No recibe líquidos la noche anterior a su realización de la prueba. Entonces se está queriendo medir la osmolaridad urinaria. Hemos dicho que es desde 500 hasta 1200 mosmol por litro lo normal. No puede variar desde 500 hasta 1200 mosmoles. Pero para evaluar la función de estos túbulos distales y medir su capacidad, se somete al paciente a una dieta rica en proteínas y seca. La noche anterior a la realización no recibe líquidos, la noche anterior a la realización de la prueba. Entonces, al medir la osmolaridad a la mañana siguiente, esta es superior a 800 mosmoles por kilogramo si la función de los túbulos distales es normal. Y si solo nos da un valor de 400 a 600 mosmoles por kilogramo, existe una alteración moderada. Pero si es inferior a los 400 mosmoles por kilogramo, se ve que se trata de una disfunción ya grave. Estas son pautas que nos ayudan a ver cómo está funcionando el túbulo distal, el túbulo proximal, cómo está funcionando el glomérulo. Bien, ya hemos visto algunas de sus unidades estructurales del nefrón. Ahora vamos a hablar
que también para ver cómo está funcionando el riñón es importante medir las concentraciones las concentraciones plasmáticas de algunas sustancias que son eliminadas mayormente por la vía renal. En caso de existir un empobrecimiento de la capacidad renal de eliminar estas sustancias, estas pues permanecen más tiempo en el organismo y obvio que sus concentraciones sanguíneas estén altas, porque ya no se eliminan de manera regular por el riñón. Entre las sustancias eliminadas por vía renal tenemos la creatinina, la urea y el ácido úrico. La cuantificación de estas sustancias en el plasma nos sirve en gran medida para establecer la funcionalidad del riñón. Entonces, aparte de las otras pruebas, hay que medir concentraciones plasmáticas de la creatinina, urea y el ácido úrico. La concentración de creatinina en el plasma, sabemos que está relacionada, estoy repitiendo, está relacionada con la capacidad de filtración glomerular y su acumulación en el plasma nos indica insuficiencia renal. Qué importante es entonces determinar la creatinina. Qué importante es hacer el clearance de la creatinina, acompañado desde luego de un buen examen de orina, ¿no es cierto? Pero estamos aquí hablando de la creatinina. La concentración de creatinina en el plasma está relacionada con la capacidad de filtración glomerular. Su acumulación en el plasma indica una insuficiencia renal. La medición de la creatinina puede guiar en la estimación del porcentaje de funcionalidad del riñón. Cuando medimos la creatinina, si sus valores están en un valor más o menos de inferior, si es inferior a 1,3 miligramos por decilitro, quiere decir que todavía existe más del 50% de la funcionalidad del renal, o sea, de los nefrones. Están funcionando nomás más del 50%. Pero si el valor está de la creatinina ya no está inferior a 1,3 miligramos decilitro, más bien está de 1,3 a 2,5 miligramos decilitro, se ve que la funcionalidad solo es del 25 al 50% de lo normal. Más aún, si sus valores están entre 2,5 y miren qué elevada la creatinina, 10 miligramos decilitro, aquí nos dice que solo existe el 10 al 25% de su funcionalidad normal. Ya no, prácticamente ya está en la última etapa. Y cuando ya 10, aquí decíamos hasta 10, y si es superior, ya el paciente está anéfrico, ya fallece, porque solo existe el 10% de su función renal normal. Ya ese riñón ha crepitado, el paciente está anéfrico y el paciente cualquier rato puede fallecer. Entonces, esta medición de la creatinina nos puede dar una buena estimación del porcentaje de la función del riñón, ¿no? Aquí con este valor, ya 50% está todavía funcionando. Con un poco más alto, solo del 25 al 50 de lo normal, pero con 10 miligramos decilitro de creatinina ya solo existe el 10% de la funcionalidad renal normal. Muy bien. Vamos a ver la urea, medición de la urea plasmática y del nitrógeno ureico sanguíneo. También nos permite estimar la insuficiencia renal. El ácido úrico también son los que son excretados por vía renal. Cuando no hay gota, ya nos puede indicar una disfunción renal en ausencia de gota. También al hacer la prueba de función renal, tenemos que medir otras concentraciones plasmáticas y urinarias de electrolitos, de sodio, potasio, cloro, dióxido de carbono, incluso en algunos casos
es importante ver cómo está el fósforo, el calcio, el magnesio, por eso fosfatemia, calcemia, magnesemia, todo esto es importante, medir los electrolitos, cómo está funcionando para tener una idea completa de la funcionalidad renal. Ya, como habrán visto, a pesar de las diversidades de las funciones llevadas a cabo por el riñón y de la gran variedad de manifestaciones clínicas que se presentan en condiciones patológicas, van a ver cuando estudiemos insuficiencia renal crónica. Es un tema muy interesante y ahí vamos a ver, le viene anemia, le viene alteraciones al sistema nervioso, encefalopatía urémica, le viene alteraciones en los huesos, le viene una serie de osteomalacia, una serie de complicaciones por toda esta, por el descontrol de todo lo que hemos estudiado anteriormente. Por eso que una evaluación satisfactoria de la función renal se obtiene, entre otros procedimientos, con la medición de creatinina sérica y con un cuidadoso examen general de orina. Es lo que les he dicho. Por eso que el médico, cuando sospecha que el paciente está con un problema renal, le va a pedir inmediatamente, para empezar, creatinina sérica, creatininemia y un examen general de orina. Ahí ya se va a dar cuenta viendo los valores. Pasamos a ver el examen de orina. Ustedes han hecho en la práctica, muy posible con la doctora de la Panos, ya saben hacer el examen de orina. Ya sabemos cuánto es su densidad y el pH, que depende de la ingestión de líquidos, de las sustancias ácidas. ¿Cómo está? No tiene proteínas, carece de sales biliares, no debe haber glucosa, no hay hematíes. Sabemos cómo tiene que ser el sedimento urinario, ¿no es cierto? También. Pero la calidad y cantidad de proteínas que está presente en la orina tiene un gran valor diagnóstico, porque esas proteínas nos van a permitir diferenciar entre si son proteinurias de tipo del glomérulo o del túbulo. Por eso nos tiene un valor diagnóstico y nos permiten diferenciar entre proteinurias de tipo glomerular y tubular. Ya estamos hablando del examen de orina. Un sedimento urinario normal no hay elementos sanguíneos, no existen bacterias, nada de cilindros. Además, los cilindros nos van a alarmar y nos van a decir un problema renal. Igual nos van a hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, un sedimento urinario no tiene hematíes, no hay bacterias, no hay cilindros. Y vemos alteraciones en el pH urinario. A veces el pH está bajo porque se trata de una acidosis metabólica o se ha hecho una dieta rica en proteínas, hace que disminuya el pH en la orina, o por una cetoacidosis diabética, o por una alcalosis hipocalémica. Ahí está bajo el pH. Aumenta el pH cuando mucha ingesta de bicarbonato, ingesta de acetosolamida, por algunos medicamentos, puede aumentar neomicina, kanamicina, o dietas ricas en cítricos, jugos, pomelos, naranjas, puede aumentar el pH urinario. En estas situaciones están aumentadas el pH de orina. Entidades en que suele aparecer la proteinuria, que normalmente no debe existir por una patología, por la glomerulonefritis. Una cruz, dos cruces, se va interpretando la proteinuria.
en caso de hipertensión maligna, cuando hay una enfermedad poliquística renal, hasta por la fiebre, en la diabetes mellitus, lupus eritematoso generalizado, en el síndrome nefrótico, cuando hay intoxicaciones con mercurio fenol, existe proteinuria, o una obstrucción crónica del sistema urinario o trombosis de la vena renal. Entonces, ahí se presenta proteínas en la orina, en el sedimento, ¿no? Positivo, proteinuria. Hematuria. Se ven hematías cuando hay litiasis renal, por un cálculo puede ser, en las infecciones urinarias, lesiones neoplásticas, traumatismos, algún accidente, también cuando usan anticoagulantes, el lupus también eritematoso generalizado, en glomerulopatías, cuando se hace ejercicios extenuantes, se ven algo de hematías en orina. Como verán, lo más importante es resumido, pero ustedes ya tienen más conocimiento, habiendo hecho su prueba de examen de orina, saben cuándo están aumentadas las cetonas, mayormente se asocia a una diabetes mellitus descontrolada, pero puede ser que el paciente no sea diabético y puede estar presente en las cetonas. Eso se debe ya al paciente ha estado con vómitos, diarrea o un ayuno prolongado, pero en qué casos también se ven con la tira, ¿no? Los nitritos, en casos de infecciones urinarias, ¿no es cierto? Porque las bacterias transforman rápidamente los nitratos a nitritos. Entonces son pruebas que nos permiten fácilmente identificar los leucocitos y bacterias en orina, ¿no? Cuando hay mucho, entonces se trata infección de las vías urinarias, ¿no? Entonces ya vemos tantos leucocitos por campo, se pide entonces un urocultivo, se identifica el germen, se hace el tratamiento, ya eso es ya el camino. Pero también a veces de manera regular se pueden encontrar células epiteliales, algunos cristales amorfos, cristales, algunos de ácido úrico y así, pero hemos visto lo más importante, lo patológico, les he indicado en la interpretación en esas enfermedades. Es un tema bonito que se va a asociar generalmente en la práctica. Voy a dar a un grupo va a exponer interpretación de las pruebas renales. Lo va a exponer y yo voy a preguntar al grupo, hacer preguntas y respuestas a todo el grupo en práctica. Y a ese mismo grupo le voy a dar la patología insuficiencia renal crónica para que complete todo el panorama. Igual, a otro grupo le voy a dar interpretación de hemograma serie roja. Va a hablar valores normales de eritrocitos, leucocitos, cuando está aumentado o disminuido, me va a dar muy lindo. Y a ese mismo grupo le voy a decir, ahora me hablas de anemias, y así sucesivamente. Interpretación, otro grupo va a dar de pruebas hepáticas. Maravilla. Y por ahí ese mismo grupo después me va a hablar de cirrosis hepática, para completar todo el panorama y tenerlo todo bien aprendido para su desempeño profesional en su vida laboral más adelante. Ni siquiera solo para aprobar farmacia clínica, sino ya se están formando como profesionales, ya van a hablar el lenguaje del médico, ya van a entender todo lo que le ocurre, hasta con qué se trata, con qué interactúa, qué hay que dar y qué no hay que dar. Entonces son partes que ya estamos entrando
a la parte importante de nuestra materia, muy importante el manejo de las patologías. Bien, queridos estudiantes, les deseo suerte en sus exámenes, sigan estudiando, la clase ha concluido, nos estaremos encontrando ya la próxima semana. Los que están dando sus clases virtuales, porque la facultad está cesada hoy y mañana, me van a entregar sus informes el día lunes. Yo estoy toda la mañana en la facultad, entonces ustedes me van a entregar el lunes, o toda la tarde también estoy en la facultad. Hasta el día lunes yo espero los informes. Muy bien, que les vaya bien. Chao chicos, chao chicas, hasta luego Danitza. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Buenas Chao, tardes. José. Chao, Fernando. Chao, Linda. Hasta luego, Chao, doctora. Chiqui. Que te vaya bien. Chao, Oscar. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Fernanda, Natalie, Daniela. Que les vaya bien. Priscila, luego, nos doctora. volvemos a encontrar más luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Alejandra. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta Suerte luego, en sus doctora, gracias. exámenes. Chao, Alejandro. Vayan sacando buenas notas. Hasta luego.